Le damos la bienvenida a nuestra sesión aquí de preguntas y respuestas en el Talmud. ¿Bien? En esta sesión de preguntas y respuestas tengo una pregunta en cuanto a una niña de 7 años de edad que es la hija del pastor de nuestra iglesia, el pastor Joe, y su esposa Janie. El día lunes estuvimos en su casa, ¿no? Donde había una reunión de liderazgo. Y antes de la reunión yo estaba sentado en la sala, en el sofá, hablando con su hija de 7 años. Y me causó mucha risa, ¿ves? Porque la niña me dijo, yo te estaba esperando todo el día. Y yo dije, oh, ¿y por qué? Y me dijo, yo tengo una pregunta. Y yo dije, me sorprende que tienes una pregunta. Y ella siempre tiene preguntas, ¿no? Y la cosa es que ella me hizo una tremenda pregunta. Y esta fue la pregunta. Me dijo, ¿dónde estuvo Jesús? ¿Dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre su muerte y su resurrección? Y yo me quedé, wow, ¿cómo? Repite la pregunta. Y dije, ¿dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre su muerte y su resurrección? Bueno, y esta niña en su pregunta me causó, yo disfruto hablando con ella todo el tiempo porque siempre tiene preguntas, ella siempre tiene buenas preguntas, ¿no? Y la verdad es que yo disfruto hablando con ella, ¿no? Y siempre le digo a la gente, mira, la tendencia de los adultos es que descarten a los niños, ¿no? Descartan a los niños, ¿no? Y también la tendencia de muchos adultos es que descartan a los viejos, ¿no? Le digo a la niña, mira, ¿sabe qué? Nosotros, ¿ves? Los más jovencitos, los más viejitos, tenemos que unirnos, ¿no? Y por lo menos no tenemos el lujo de descartarnos unos a los otros. Yo disfruto hablando con ella. Yo realmente, y con los 3 hijos de los pastores, yo disfruto hablando con ellos todo el tiempo. Pero la cosa es que yo no sabía y no supe que mi esposa había tomado una foto de nosotros sentados en el sofá, yo y la niña. Y ella lo puso en el internet, ¿no? Con la pregunta que la niña me hizo, ¿dónde estuvo Jesús por 3 días durante su muerte y su resurrección? ¿No? Yo no tenía la menor idea que ella había puesto ese en Facebook. Esto fue el lunes. Bueno, el martes yo estaba enseñando, ¿no? Con los pastores. Y al fin de la enseñanza con los pastores me hicieron una pregunta. ¿Cuál es la respuesta que la niña te hizo? Y yo estaba confundido. ¿Qué pregunta? ¿Y qué niña? ¿No? Y yo estaba desubicado. Y queremos saber la respuesta. Yo dije, ¿de qué estamos hablando? Y la cosa es que, bueno, la niña te hizo la pregunta, ¿dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre su muerte y su resurrección? ¿Y cómo saben ustedes que ella me hizo esa pregunta? Bueno, una vez más, yo no sabía que mi esposa había tomado una foto y había puesto la pregunta sobre esa foto en el Facebook. Bueno, para el martes, cuando yo termino mis sesiones, salgo de mi oficina y pregunto a mi esposo, ¿cómo la gente supieron que Eliana me hizo esa pregunta? Y ella de risa me dijo, bueno, es que te saqué una foto y la puse en Facebook y con esa pregunta. Y yo, con razón. Bueno, son 63 pastores, ¿no? Y otra gente me hicieron la pregunta, ¿cuál es la respuesta? Bueno, pasa otro día, un día más, ¿no? Y ahora tengo 172 pastores haciéndome la pregunta, ¿cuál es la respuesta de la pregunta que la niña te hizo? Y yo estoy de risa porque esta niña ha provocado, ¿no? El poder de una niña de 7 años, ¿no? Y su tremendo poder de provocar, ¿no? Un tremendo interés en la respuesta de esta pregunta. Muy bien, vamos a ver si podemos contestar esta pregunta y te voy a hablar de parte de lo que le dije a ella y estuvimos sentados hablando y ella estaba fascinada con la respuesta, ¿no? Y mira bien, ahora la pregunta es, ¿dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre su muerte y su resurrección? Bueno, en ese caso te voy a pedir que abres su Biblia en Juan capítulo 19, el Evangelio de Juan capítulo 19, ¿no? Y porque después que él murió, ¿no? Él estaba en la cruz, iba a morir, ¿no? Jesús dijo, consumado es. Consumado es. En la cruz, y luego él inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Eso se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, ¿no? Ahora, su cadáver
permaneció en la cruz hasta que fue bajado y colocado en una tumba cercana. Eso lo sabemos ¿por qué? Porque el Evangelio de Juan nos dice eso en capítulo 19. Ahora, abre su Biblia en Juan capítulo 19 y quiero que lo vea conmigo en versículo 40, 41 y 42. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 40, 41 y 42. Miren lo que dice. Dice esto, dice: entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual todavía no habían sepultado a nadie. Versículo 42. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Sabemos que él muere y lo van a enterrar. Ahora, no pierde la pregunta. La pregunta que se hizo, ¿no? ¿Dónde estuvo Jesús por 3 días entre su muerte y su resurrección? Ahora, su espíritu, estamos hablando de Jesús. Su espíritu, sin embargo, estaba en otra parte. 3 días después, su cuerpo y su espíritu se reunieron y resucitó entre los muertos. Sabemos eso porque el Evangelio de Juan capítulo 20 nos indica eso. Ahora y le dije a Eliana de 7 años, hay muchas especulaciones de parte de teólogos y pastores. Hay mucha especulación. Pero para responder a esta pregunta, a los 172 pastores que me hicieron la pregunta, ¿cuál es la respuesta? Déjenme compartir algo con ustedes. Mira, hay muchas especulaciones. Y hay 7 especulaciones, ¿no? Acerca de dónde estaba Jesús, es decir, dónde estaba su espíritu durante los 3 días entre su muerte y su resurrección. Ahora, la indicación, y esa es la palabra que quiero usar, la indicación más clara que tenemos en las Escrituras, ¿no? De dónde estuvo Jesús entre su muerte y su resurrección, viene de su propia conversación en la cruz. Cuando uno de los ladrones, ¿no?, crucificados junto a él, y el ladrón creyente le pide ser recordado cuando Jesús venga a su reino. ¿Te recuerdas eso? Abre su Biblia en San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23. Y en San Lucas capítulo 23 encontramos aquí en versículo 42. Escuche bien. San Lucas capítulo 23, versículo 42 dice esto. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde en el siguiente versículo. En San Lucas capítulo 23, versículo 43. Y entonces él le dijo, Jesús al ladrón le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo, hoy estaré conmigo en el paraíso. Así que, después de su muerte, de Jesús, fue al lugar de bendición donde Dios está. ¿Dónde? En el cielo. Y ahí es donde también fue el ladrón creyente. Ahora, esa es la respuesta. ¿Dónde estuvo él por 3 días? Pero, aquí está un gran pero, es donde entra un sinfín de especulaciones, y yo creo que son especulaciones y malas interpretaciones. Y aquí en la discusión de dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre su muerte y su resurrección, a menudo se menciona otro pasaje típicamente en esta pregunta. Abre su Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 hasta el 20. Repito, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 hasta el 20. Quiero entrar en esta polémica porque hay muchos que están convencidos que esto es cierto. Vamos a leer. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 18-20 dice lo siguiente. Dice: porque también Cristo murió por los pecados, una y sola, y dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no?, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir,
8 personas fueron salvadas por medio del agua. Ahora, muchos toman este pasaje en 1 Pedro capítulo 3 versículos 18-20 como una respuesta donde estuvo Jesús por 3 días entre su muerte y su resurrección. Y es una enseñanza muy popular, ¿no? Algunos toman esto como que Jesús, esta escritura aquí, en algún momento entre su muerte y su resurrección fue al infierno, al Hades, al infierno o Hades, y hizo un anuncio de algún tipo a los espíritus encarcelados allí. Dentro de esta interpretación, los espíritus a los que Jesús se dirigía podían ser demoníacos o humanos. Ahora, si es que los espíritus mencionados aquí en 1 Pedro capítulo 3 versículo 19 son ángeles caídos, si esos son, entonces esos espíritus probablemente fueron encarcelados. ¿Por qué? Porque estaban involucrados en un pecado grave antes del diluvio en el tiempo de Noé. Pedro menciona el diluvio de Noé en versículo 20. Ahora vamos a regresar una vez más, porque el contexto nos aclara de quién está hablando. En 1 Pedro capítulo 3, una vez más, por favor, regrese conmigo, versículo 19-20, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios se esperaba en los días de ¿quién? De Noé. Estamos leyendo el versículo 20. Durante la construcción del arca, en la cual unos y pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. La lógica me dice que el contexto de estos versículos está hablando de la época de Noé. ¿Y qué fue lo que pasó en Noé? El diluvio. ¿Qué pasó antes del diluvio? Fue la desobediencia. Mire bien, Pedro, ahora también quiero ser un poco más enfático aquí, si lo puedo decir así. Pedro no nos dice lo que Jesús proclamó a los espíritus encarcelados. Solamente dice que proclamó algo. Pero no nos dice exactamente lo que le dijo a estos espíritus encarcelados. Pero no pudo, ahora es que quiero ser más enfático, no pudo haber sido un mensaje de redención, no pudo haber sido un mensaje de salvación, ya que los ángeles no pueden ser salvos. Los ángeles no pueden ser salvos. ¿Cómo dice eso? Bueno, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 2, versículo 16. Hebreos capítulo 2, versículo 16, por favor. Mira lo que dice en Hebreos 2, dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. ¿Escucharon? Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Ahora, si estos eran ángeles caídos, lo que Jesús proclamó fue probablemente una declaración de su victoria sobre Satanás y sus huestes. ¿Cómo dice eso? Bueno, vamos a rezar 1 Pedro capítulo 3. Y vean lo que estuvimos leyendo, versículo 18, 19, 20, baje hasta versículo 22. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22 dice esto. ¿Quién está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades? Le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Está proclamando su victoria sobre eso. Antes de eso, el apóstol Pablo dijo esto. Abre sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y escuche lo que dice Pablo. Pablo dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Ahora, hay otra interpretación del pasaje de 1 de Pedro, ¿no?
hay otra interpretación. Y estoy compartiendo las interpretaciones porque en los 172 pastores que me hicieron la pregunta, bueno, ¿cuál es la respuesta? Porque yo entiendo el pasaje así, 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 así. Y déjenme ser franco con ustedes, que lo que la mayor parte de los pastores me dijeron, ¿no?, es que tomaron el primer campo, que acabo de compartir con ustedes, ahora viene un segundo campo, ¿no? Y es esta interpretación que ellos, la mayor parte, creen en ello también. Ahora, en esta interpretación, los espíritus, ¿no?, son personas que actualmente están en el infierno. Ellos están actualmente en el infierno, pero Pedro no está diciendo que Jesús hizo un viaje especial a Hades, ¿no?, o el infierno para predicar o proclamar algo. Más bien, Pedro está dando información entre paréntesis acerca de algo que Jesús había hecho anteriormente en la historia, ¿no?, a saber que él había predicado en espíritu a la gente en los días de Noé mientras todavía vivían en la tierra. Okay. En otra palabra, en esa generación inúcua, ¿no?, esa generación malvada, ¿no?, escuchó el mensaje. Pero esa generación rechazó el mensaje, pereció en el diluvio y ahora está en prisión. Ahora, parte del dilema aquí es que muchos han tomado la interpretación de dos versiones de habla inglesa de la Biblia, ¿no? Ahora, la palabra ahora, que se encuentra aquí en 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, ¿no?, se provee para mayor claridad en la Biblia amplificada de 1977, también en la Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas, del año 77 y 95, y contrasta con el que en la nueva versión internacional de la Biblia es donde sale esto. La nueva versión de internacional de la Biblia dice esto, dice hace mucho tiempo atrás. Y también en la versión, ahí también, en otra versión dice antiguamente, ¿okay? Y está hablando de 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Permíteme. En la nueva versión internacional de 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 dice que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras que se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante agua. Ahora, está más claro en esta versión que está hablando de esa época específicamente. Ahora, en la versión inglesa, English Standard Version, que es la versión estándar de inglés, ¿ok? En esa versión lo dice de esta manera. Dice, porque en otro tiempo no obedecieron cuando la paciencia de Dios esperó en los días de Noé. Estamos leyendo 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Mientras se preparaba el arca, en cual los unos, es decir, 8 personas fueron llevadas al salvo por agua. Ahora, la lógica, y estaba hablando con la niña de 7 años y le dije, mira, mija, hay una lógica. Es cierto que 1 más 1 son 2. Ella, sí, eso es lógico. Le dije, bueno, mija, hay una lógica espiritual también. Y hay un orden divino también. ¿De qué estamos hablando? Ahora, de acuerdo con esta interpretación alternativa, ¿okay?, esta segunda que yo estoy compartiendo, Cristo estaba en la persona de Noé espiritualmente cuando Noé predicó a sus vecinos condenados. Para explicarlo mejor, aquí hay un paráfrasis, ¿no? Un paráfrasis de 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 20. Ahora, un paráfrasis de 1 Pedro, escúchelo bien, de versículo 18 a 20, escuche, y lo dice así. Jesús fue muerto en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Fue a través de este mismo Espíritu que Jesús predicó hace mucho tiempo a aquellos que ahora están en prisión,
que aquellas almas que desobedecieron durante el tiempo de la gran paciencia de Dios cuando Noé estaba construyendo el arca. Ahora, yo estoy más alineado, ¿me entiende?, con la segunda, porque la primera no concuerda en ninguna parte de la Biblia. Pero que yo esté de acuerdo no quiere decir que eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque según este punto de vista, Jesús predicó espiritualmente a la gente de la época de Noé. Y lo hizo a través del profeta Noé. De la misma manera que Dios habla a través de nosotros hoy día cuando proclamamos la palabra de Dios. Ahora, hay otro pasaje que la gente usa para tratar de interpretar o responder a la pregunta ¿dónde estaba Jesús por 3 días entre su muerte y su resurrección? Y el pasaje que usan es Efesios capítulo 4 versículo de 8, 9 y 10. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 de versículo 8 y 10. Es otro pasaje que se usa en la discusión sobre las actividades de Jesús en los 3 días entre su muerte y su resurrección. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 8, 9 y 10 dice: por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Ahora, esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Ahora, este pasaje que está utilizando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, del versículo 8, 9 y 10, es una cita de Salmos 68. Ahora, abre sus Biblias en Salmos 68, versículo 18. Salmos 68, versículo 18. Pablo dice acerca de Cristo, dice, cuando subió a lo alto, tomó muchos cautivos. Es lo que está diciendo aquí en versículo 8 de Efesios capítulo 4. Ahora, en la Biblia de América, Salmos 68, versículo 18 dice esto: tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a los cautivos. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Ahora, en otra versión de la Biblia, que es la versión, el estándar de inglés, ESV, lo dice así, este mismo versículo en Salmo 68, versículo 18, dice: subiste a lo alto, guiando a tu séquito en un ejército de cautivos y recibiendo regalos entre los hombres, aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite allí. Ahora, creo que en la nueva versión internacional, dice que Cristo guió a un hueste de cautivos. Ahora, algunos dicen que esto se refiere a un evento que no se describe en ninguna otra parte de las Escrituras, a saber que Jesús reunió a todos los redimidos que estaban en el paraíso y los llevó a su morada permanente en el cielo. Es decir, después de asegurar su salvación en la cruz, Jesús trajo ¿a quién? Por ejemplo, Abraham, David, Josué, Daniel, el mendigo Lázaro, etcétera, 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 y también el ladrón en la cruz, ¿no? Y los llevó desde el Hades, ¿okay? Ahora, el Hades es conocido como la morada de los muertos en general, ¿no? Ahora, muchos mezclan Hades con el infierno, ¿entiendes? Pero no es la misma cosa. Hades es el lugar donde los muertos van, ¿no? Provisionalmente. No estamos hablando de purgatorio, ¿ok? Y luego de ahí van al nuevo hogar espiritual. Automáticamente. Ahí van entrando. Ahora, hay otro punto de vista aquí en Efesios capítulo 4. Y es que ascender a lo alto. ¿Qué significa ascender a lo alto? Hay otro punto de vista. Y es una referencia directa a la ascensión de Jesús, que Él ascendió.
que Él ascendió y fue directamente, ¿no? Cristo regresó al cielo victorioso como Dios. Y luego en su triunfo, Jesús había derrotado y llevado cautivos a nuestros enemigos espirituales, que es ¿quién? ¿Quién es nuestros enemigos espirituales? Bueno, el diablo, la muerte, la maldición del pecado, etcétera, 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 etcétera. Ahora, todo esto para decir, y le dije a Eliana al principio de la plática que tuvimos sentado en la sofá hablando, mira, le dije, mira, hay muchas especulaciones. Pero todo esto para decir que la Biblia da poca información acerca de lo que Cristo hizo exactamente durante los 3 días entre su muerte y su resurrección. Lo único que sabemos con certeza, y repito, lo único que sabemos con certeza es que según las propias palabras de Jesús en la cruz, Él fue al paraíso. También podemos decir con confianza que terminada su obra de redención, Jesús no tuvo que sufrir en el infierno. Eso sí, nosotros lo sabemos. Bueno, mija, usted de 7 años ha provocado y ha tenido un tremendo impacto en el internet con esa tremenda pregunta en cuanto muchos querían saber la respuesta.